En los cuentos de fantasía hay criaturas de todo tipo. Por lo general, nos fascinan aquellas que poseen magia, las que son ágiles e ingeniosas, o por el contrario, las duras y resilientes, las que se enfrentan al mundo con su fuerza física, pero también con el honor y la bondad en su corazón, haciendo frente a todos los males. Nos encantan las historias de héroes y heroínas, de criaturas majestuosas, de historias con mucha enseñanza y belleza. Lamentablemente, normalmente la realidad dista mucho de esto. Hay que abarcar también a la brutalidad más pura, a la torpeza más grande e incluso a los vicios más horribles. Y por lo general, todas esas cosas antagónicas a las historias que nos gustan tanto las suelen protagonizar los brutos y bestiales ogros. Un ogro es una criatura emparentada con la raza de los gigantes. Si bien no son tan grandes como estos, de unos 3 metros de alto aproximadamente, sí que poseen un tamaño bastante grande como para amedrentar a cualquier persona. Se ven como humanoides de piel clara y beige, aunque puede tener otras tonalidades oscuras e incluso violáceas o verdosas. Son toscos, anchos y un poco obesos, aunque por supuesto, si pasan hambre, también los habrá delgados. La cabeza de los hombres es la de un humano con poco o prácticamente nada de pelo, menos quizás en patillas y barba, aunque algunos grupos, sobre todo los de climas fríos, sí que pueden presentar melenas más largas sobre sus cabezas, con pelos de colores negros muy intensos. En cambio, las mujeres ogro sí que suelen poseer más pelo sobre sus cabezas, e incluso también les puede crecer un poco de vello facial. Los ojos de los ogros son pequeños y amarillentos, y pueden ver en la oscuridad. Sobre ellos puede haber cejas no muy pobladas, o incluso pueden no tener ningún pelo. Las orejas son pequeñas y picudas, proyectadas hacia atrás. Las narices son anchas y chatas, además de algo puntiagudas. La mandíbula es también muy ancha, y está muy alargada y proyectada hacia el frente, dando un aspecto algo amenazante. Dentro de esta hay dientes masivamente grandes, sobre todo los colmillos inferiores, que normalmente sobresalen tanto que asoman por fuera de la boca, siendo muy destacado esto en hombres. El cuerpo, rechoncho y masivo de hasta 450 kilos, tiene una espalda y unos hombros enormes, seguidos de unos brazos igual de anchos y una mano gigantesca con 5 dedos y uñas puntiagudas, negras y muy sucias. Las piernas se ven algo más pequeñas, haciendo que parezcan muy torpes a la hora de andar, pero son igual de poderosas que los brazos, y también se rematan en 5 dedos con uñas muy negruzcas. Como dato curioso, los ogros suelen oler a leche pasada o cortada, en definitiva muy desagradables. No suelen portar mucha ropa, lo mínimo para que no se les vea las partes íntimas. Estas prendas suelen ser de cuero y se encuentran sujetadas mediante cinturones o anillas. Pueden llevar también brazales, botas, aunque con un agujero grande en donde los dedos de los pies se encuentran, dejándolos estos al aire, y algunos ropajes ligeros de cuero, piel o simplemente vendas reliadas. Y más rara vez, algunos ogros portan armaduras o partes de estas para poder protegerse mejor. También son dados a llevar adornos, aunque muy simples o incluso algo ridículos, como partes de armaduras humanas en colgantes, huesos sujetos con pañuelos al cuello, pequeñas capas humanas que no le llegan ni a la mitad de la espalda, o incluso directamente extremidades cortadas de otras criaturas, incluyendo extremidades de humanoides. Si bien sus cuerpos son enormemente fuertes, en cambio su inteligencia es bastante pequeña en la mayoría de los suyos. Muchos solo saben contar hasta 10, los dedos que tienen entre las dos manos, y algunos más listos hasta 20 porque también usan los dedos de los pies, de ahí a que posiblemente tengan los dedos al aire libre con un agujero en sus botas. Muchos ogros solo hablan el idioma gigante de forma muy básica, y el común a duras penas, pero esto no ha importado mucho en la supervivencia de esta especie, que por mero poderío físico ha conseguido hacerse un hueco en el mundo, y llegar a ser de las criaturas más temidas con diferencia. En el combate, un ogro se sirve de armas grandes, principalmente utilizan garrotes gigantescos con los que aplasten y machacan a sus enemigos, aunque si necesitan de un arma arrojadiza suelen utilizar jabalinas rudimentarias pero que pueden atravesar a un jabalí. Aún así, sus puños, pisotones y cualquier arma improvisada que usen es un peligro en sus enormes manos, pues todo lo que toca pueden convertirse en un arma potencial, demostrando estas criaturas porque hay cientos de cuentos de terror sobre ellos, y cientos de pueblos que han sucumbido a la ira de los ogros.
Los ogros poseen una vida nómada, asentándose tan solo brevemente en ciertos lugares en zonas donde puedan saquear fácilmente o robar a los incautos. Una vez todo el alimento de una zona se agota, pasan a la siguiente, y así el resto de sus vidas, cuya media de vida se posiciona en los 90 años, aunque la gran mayoría mueren por ataques o luchas. No crean guaridas como tales, pues las creaciones de los ogros son demasiado simples. Normalmente, todo lo que construyen se basa en el uso de la piedra y madera, tanto las armas como sus posibles y ruinosas viviendas y adornos, aunque normalmente usan cuevas o madrigueras grandes para que no tengan que sufrir pensando cómo construir una cabaña. Estas viviendas siempre se localizan en zonas de difícil acceso para la gente más pequeña que ellos, de manera que nadie les pueda perseguir a su sitio de descanso. Normalmente, los ogros se agrupan en bandas pequeñas, siendo común que haya más varones que mujeres, además de pocos niños y niñas ogro. Se pueden dar bandas más grandes, de hasta 35 individuos, pero no es para nada lo común. No siempre poseen un líder, pero en caso de tenerlo, este será el ogro más fuerte, furioso o inteligente del grupo. Y en ocasiones también pueden tener algún chamán, aunque hasta estos son algo torpes para la magia, y funcionan más bien como guías espirituales. Los grupos de ogros pueden ir creciendo o decreciendo constantemente, sobre todo porque entre bandas ogros es común los intercambios de miembros. Muchas veces una banda fuerza a una banda rival a que algunos miembros se les unan, aunque es igual de común que se hagan intercambios de miembro por provisiones, sobre todo de comida y armas, lo que más suelen necesitar los ogros. No solo se juntan con los de su especie, no es raro ver a ogros junto a otras criaturas para realizar sus fechorías, uniéndose a trasgos, orcos, trolls o incluso siguiendo a gigantes. De hecho, se pueden dar reproducciones entre ogros y otras razas, dando como resultado a un semi-ogro u ogrillón, que a pesar de no haber mucha información sobre ellos, prefiero hacer un vídeo aparte, pues agruparlos en el mismo saco con los ogros sería un error. Los ogros también pueden servir a algún amo o ama, ya sea porque estén sometidos o porque les hayan hecho promesas de batalla, oro y comida. Estos señores suelen ser magos oscuros, sagas o incluso seres semi-infernales, aunque los ogros siempre son unos sirvientes algo irascibles e impredecibles, con lo que no es bueno tener a muchos de estos como súbditos, para que no se descontrolen demasiado. Pero no siempre sirven a un señor, y en ocasiones son ellos los que son servidos. En los campamentos ogros puede haber esclavos, sobre todo aquellos que les diviertan o les sean muy útiles, aunque es común que todos los esclavos acaben muertos por la ira irracional de los ogros o directamente porque a uno le entra hambre y los devora. El origen de los ogros no está definido del todo, son una subpoblación de gigantes que hace tanto tiempo que se separaron de estos que ya casi parecen otros humanoides. Se cree que los primeros ogros provienen de una aventura romántica y encuentro puntual entre Othea, la madre de los gigantes, y Vaparak, el destructor, el patrón de los trolls y los ogros. A pesar de haberse separado de la vida gigante, los ogros respetan el Ordning, la estructura jerárquica y social gigante, que es sagrada entre los de su especie, y por ello respetarán y harán lo que otro gigante de mayor rango les pida, lo cual es casi cualquier miembro del Ordning, pues los ogros se encuentran en el escalafón más bajo. Los ogros, junto a sus semi-hermanos trolls, adoran a Vaprak, la deidad gigante menor y que es padre de estas dos especies, un dios menor que odia el orden natural de los gigantes y el Ordning. Otros pocos ogros también adoran a Grolantor, el dios de los gigantes de las colinas. En cualquiera de los casos, muchos ogros buscan el poder ascender su estatus dentro del Ordning, aunque no ha habido ningún éxito hasta el momento. Si queréis saber más sobre los gigantes y el Ordning, os recomiendo visitar mi vídeo sobre los gigantes, que os lo dejo por aquí arriba. Pedirle paciencia a un ogro es como querer hacer que las babosas vuelen. La paciencia de estas criaturas es famosa por ser casi inexistente, y suelen enfurecerse excesivamente rápido con casi cualquier cosa que no sea de su agrado. El chocarse con ellos, rozarles, reírse de su aspecto o simplemente mirarlos sorpresivamente puede ser una afrenta suficiente para que su furia salga a relucir, y normalmente solo se calman si consiguen aplastar o despedazar a aquello que fue el origen de su ira. La única vez que los ogros tienen paciencia es para realizar sus ataques, pudiendo esperar a gente para realizarles una emboscada o meditando cuál sería el mejor lugar para atacar una población. Aunque, eso sí, nunca estarán un tiempo extenso esperando o pensando, pero siempre más que en otras situaciones. Y aunque la intención inicial sea buena, al final, durante el saqueo o el combate, cualquier estrategia se pierde, luchando cada individuo de forma muy desorganizada y sin tener en cuenta al resto de los suyos.
Si hay algo que sí pone feliz a un ogro, eso es la comida y las riquezas. Un ogro come prácticamente de todo, aunque tienen una afición insana por las carnes de enanos, elfos y medianos, de ahí que aterroricen a tantos pueblos. Además, les encanta perseguir a estas criaturas, hacerles pasar un mal rato, atraparlas, burlarse de ellas y luego comérselas crudas y en ocasiones incluso vivas. Para rematar la faena, cogen las pieles de sus víctimas para hacerse ropajes o partes de sus cuerpos para hacerse adornos. En el caso de las riquezas, les llama casi tanto o más que el alimento. Son tremendamente posesivos y avariciosos, casi tanto como los dragones. Los ogros suelen vivir del robo y del asesinato, y es de las víctimas de donde sacan sus tesoros, que a veces son meras baratijas. Los suelen guardar en grandes sacos que portan constantemente o en guaridas secretas. No siempre renta saquear a un ogro, porque sus mejores posesiones podrían ser quesos podridos, capas desgarradas, partes rotas de armaduras o incluso animales vivos que mantienen como mascotas pero que están un poco maltratadas, aunque les encanta también las cosas brillantes como el oro y la plata, de hecho incluso más que las otras cosas, y muchas veces los grupos de ogros se llegan hasta matar entre ellos por tan solo unas pocas monedas. Al vivir de los saqueos y muertes de otros, y al gustarle tanto las monedas, es fácil contratar a un ogro. Unas pocas piezas de bronce, plata u oro bastarán para poder comprarlos. También les gustan las armas forjadas y relucientes, con las cuales se les puede pagar. Entre otras cosas, esto es así porque son muy malos creándolas, aunque tan solo las aceptarán si son aptas para poder portarlas ellos. Muchas personas intentan engañarlos con palabras complejas y aprovechándose de su estupidez, pero esto suele ser un gran error, porque si un ogro no entiende algo, prefiere romperlo, aplastarlo o devorarlo. Así que ser muy bueno con las palabras puede ser incluso una maldición frente a estas criaturas. Los ogros aman los conflictos y liarse a tortas por doquier. Por ello, muchos marchan a la guerra junto a otras razas y especies para poder sacar buena tajada de la diversión y de los posibles saqueos. Se implican tanto que hasta se especializan en determinadas tareas, pues los jefes de las hordas les asignan distintos roles para explotar al máximo el potencial de estas imponentes criaturas. Los ogros ariete, tal y como su nombre indica, están especializados en derruir estructuras y servir como muros de contención. Suelen portar armas contundentes y grandes, como garrotes, porras enormes, martillos, mazas o, y tal y como indica su nombre, arietes portátiles, que para su tamaño es casi como un ariete normal. Se lanzan con todo a la batalla y evitan que cualquier enemigo pueda esquivarlo, y así se aseguran que las líneas traseras estén a salvo, evitando los avances del enemigo y asegurándose de ser la punta de lanza que abre una brecha, ya sea partiendo las estructuras o los huesos de sus enemigos. Los ogros brutos de las cadenas se especializan en un combate más imaginativo que sus congéneres. Emplean una o varias cadenas gruesas con púas de hierro y atacan empleando grandes barridos, haciendo tropezar a sus víctimas o directamente quitándole las piernas a cualquiera que se encuentre en su trayectoria. Sirven así para abrir grandes espacios entre las líneas enemigas, permitiendo a los aliados poder rodear y atacar los flancos sin ningún problema. En caso de que el enemigo se le acerque demasiado, ellos no tienen ningún problema, pues pueden enarbolar sus cadenas convirtiéndolas en una bola de pinchos alrededor de sus manos, y pudiendo pegar puñetazos de hierro brutales que rara vez no hacen desmayarse al enemigo, si es que no han conseguido quebrar los cráneos de aquellos que pensaron que acercarse sería una buena idea para evitar sus letales cadenas. El menos común de los ogros especializados en el arte de la guerra son los llamados ogros Houda. Estos ogros destacan por tener una enorme fuerza y si bien no son los más inteligentes, su labor es clave en batallas.
Poseen, literalmente hablando, una pequeña fortaleza en sus espaldas, hecha normalmente de madera y reforzada con hierro y acero. En este pequeño fuerte pueden llegar a caber hasta 4 criaturas que no sean de un porte muy grande, soliendo llevar encima a goblins, kobolds, gnomos u otros humanoides del mismo tamaño. Y mientras el ogro avanza dando puñetazos o tajos a diestro y siniestro, las criaturas que van encima de él atacan a los enemigos cercanos con lanzas y a los lejanos con flechas y virotes. En otras ocasiones, el ogro puede portar directamente armas de asedio a su espalda, como por ejemplo catapultas, las cuales son manejadas por quienes se encuentran en su espalda. Los ogros Houda son un ejemplo claro e imaginativo de cómo la brutalidad de los ogros puede ser útil en una guerra. Otro de los ogros especializados es el ogro lanzavirotes. Estos ogros se centran en el combate a distancia y funcionan más como una pieza de artillería ligera que como un arquero, pues los lanzavirotes que portan tienen una envergadura comparable a una balista. Y a esto hay que añadirle que su velocidad de recarga es mucho mayor que con una pieza de artillería, pues es como si tuvieran una ballesta, lo que hace a este monstruo aún más letal. La única desventaja es que, al utilizar virotes tan grandes, los ogros rara vez pueden transportar más de 6 u 8. Pero igualmente eso no les supone un problema, porque en caso de que se terminen, podrán coger trozos de madera, arrancarán árboles, cogerán la primera viga metálica que se encuentren, o incluso a enemigos moribundos para usarlos como proyectiles y que poseerán una potencia prácticamente igual de destructiva que cualquier virote. Un empleo de fuerza, pero en esta ocasión a distancia. Por fin los traje, que sé que los queríais desde hace tiempo. Tengo el tiempo muy justo y por eso tardo más en hacer esta clase de vídeos, pero me ha encantado poder completar todos los detalles de estas criaturas algo torpes y fuertes, aunque a mi parecer también son graciosas y memorables. Y cuidaos de los ogros, no os vayan a comer. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Suscribíos y compartid, que me ayuda un montón. Comentadme si os imaginabais a los ogros distintos o si son exactamente tal y como pensabais, y un pulgar para arriba para más vídeos como este. Hasta luego, cocodrilos.